Hola, mi nombre es Camilo Martínez, el Inge Eléctrico. En este video vamos a platicar acerca de el cálculo de corrientes de cortocircuito utilizando el método punto por punto. A este método también se le conoce en inglés como el método LICE, utilizando las siglas de los 4 principales datos que necesitamos para calcular las corrientes de cortocircuito utilizando este método, siendo L la longitud del conductor en pies y la corriente de cortocircuito al inicio de este conductor, C una constante de la impedancia del conductor y E el voltaje entre línea y línea del sistema en el que estamos haciendo el cálculo. El método de punto por punto es un método que nos permite conocer las corrientes de cortocircuito francas, es decir, sin impedancia. Con este método también vamos a poder calcular corrientes de cortocircuito RMS. Este tipo de corrientes son las que se utilizan para designar la capacidad interruptiva de los dispositivos de protección en baja tensión. Y este método nos va a también permitir hacer cálculos de cortocircuito trifásicos, de línea a línea, de línea a neutro e incluso cálculos de cortocircuito para sistemas monofásicos. Este método de punto por punto es un método rápido, fácil. La única herramienta que vamos a necesitar es un diagrama unifilar, una calculadora, papel y lápiz, y podemos hacer cálculos razonablemente exactos que nos permiten tomar decisiones en el diseño, la evaluación de un sistema eléctrico. Por supuesto, este método tiene ciertas limitaciones. Solamente tenemos tablas de la constante C para cables de hasta 15 kilovolts. Es decir, para corrientes para voltajes mayores a 15 kilovolts no tenemos estas, por lo tanto no vamos a poder hacer el cálculo de cortocircuito. Y este cálculo lo vamos a poder aplicar en sistemas radiales. De cualquier manera, en la mayoría de los sistemas de baja tensión, que son alimentados de un transformador y ahí se distribuye la energía de manera radial, este método es perfectamente utilizable y entrega resultados razonablemente exactos. Para aplicar el método de punto por punto, como para aplicar cualquier método de cálculo de cortocircuito, nuestra materia prima, lo que necesitamos para poder hacer los cálculos, es un diagrama unifilar. Este diagrama unifilar en el que estoy mostrando aquí, en el que vamos a trabajar el día de hoy, empieza con un proveedor de energía eléctrica. Ese proveedor de energía eléctrica es la compañía de energía que nos está entregando la potencia eléctrica en el lado primario de nuestro transformador. Cuando no conocemos la contribución de cortocircuito de esta compañía proveedora, asumir que esta compañía tiene una potencia infinita de cortocircuito en el primario de nuestro transformador es una buena aproximación para calcular el escenario donde las corrientes de cortocircuito van a ser más altas, y eso nos va a servir perfectamente para tomar decisiones en cuanto a selección de capacidades interruptivas de dispositivos de protección, en cuanto a protección de componentes y en cuanto a coordinación de protecciones. Cuando interviene el arc flash, probablemente el asumir una corriente de cortocircuito infinita no sea el mejor método, ya que habrá muy altas corrientes de cortocircuito y los dispositivos de protección actuarán de manera rápida. Y esto no necesariamente es la realidad. Por lo tanto, para usar estas corrientes de cortocircuito
para cálculos de ARC Flash. En su momento hablaremos de otra metodología que existe. En este momento vamos a concentrarnos en calcular las corrientes de cortocircuito, asumiendo una fuente infinita en el lado primario de nuestro transformador. Después tenemos un transformador, este que estamos representando en nuestro diagrama unifilar es de 1500 kVA con su primario conectado en delta, secundario conectado en estrella. El voltaje primario es de 13.200 volts, el voltaje secundario es de 480 volts y la impedancia del transformador es del 5%. Si te fijas en este diagrama unifilar, a la salida del transformador dibujamos por ahí un círculo negro y pusimos el número 1. Este va a ser el primer punto en el que vamos a calcular la corriente de cortocircuito, en los bornes, en la salida de nuestro transformador. De nuestro transformador sale un cable que va a dar a un tablero de distribución que está representado por una raya gruesa horizontal. Entre nuestro transformador y el tablero de distribución existe un conductor. Ese conductor es de cobre, calibre 500 Kc1000, 4 conductores por fase. La longitud de este cable son 40 metros, es decir, 131 pies. Ponemos la distancia en pies ya que este método y las tablas y las fórmulas que tenemos es para hacer los cálculos utilizando la longitud en pies. Y este cable va en una canalización metálica. Entonces tenemos ya en nuestro diagrama unifilar el transformador, que ya conocemos sus características, y el cable que está conectado entre el transformador y el tablero de distribución. También ya conocemos sus características. Y asociado directamente a este tablero de distribución, tenemos un transformador reductor, un transformador de 75 kVA conectado en delta en el primario, estrella sólidamente aterrizado en el secundario, voltaje primario 480 volts, voltaje secundario 220 volts y una impedancia del 2%. Y vamos a calcular la corriente de cortocircuito al final del cable en nuestro punto número 2. Conociendo la corriente de cortocircuito en el punto número 2, vamos a conocer la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador, que es nuestro punto número 3. Yo creo que ya te diste cuenta por qué este método se llama el método punto por punto. Calculas primero la corriente en el punto número 1. Conociendo la corriente en el punto número 1, calculas la corriente en el punto número 2. Conociendo la corriente en el punto número 2, calculas la corriente de cortocircuito en el punto número 3. Vamos entonces a empezar a calcular la corriente de cortocircuito en el punto número 1. Para hacer ese cálculo de corriente de cortocircuito en el punto número 1, asumiendo una potencia infinita en el primario de nuestro transformador, vamos a seguir los siguientes pasos. En el paso número 1 vamos a calcular la corriente de plena carga del transformador. Utilizamos el término FLA, que quiere decir Full Load Amperes, es decir, la corriente de plena carga de ese transformador. Para conocer la corriente de plena carga del transformador, podemos sacarla de la placa de datos del transformador o podemos aplicar esta pequeña fórmula. La corriente de plena carga de un transformador es igual a los kVA del transformador multiplicados por 1000 divididos entre el voltaje de línea a línea multiplicado por la raíz de 3 o 1.732. Sustituyendo los valores tenemos que 1500, que es la potencia del transformador en kVA, multiplicado por 1000, dividido entre 480 volts, que es el voltaje en el secundario del transformador,
multiplicado por la raíz de 3, que es 1.732. De esta pequeña fórmula sacamos que la corriente de plena carga del transformador es de 1804 amperes. Conociendo la corriente de plena carga del transformador, podemos calcular la corriente de cortocircuito en los bornes secundarios del transformador. Y para eso vamos a utilizar esta sencilla fórmula. La corriente de cortocircuito del transformador es igual a la corriente de plena carga dividida entre la impedancia del transformador en base 100. Sustituyendo estos valores, la corriente de plena carga son 1804 amperes, dividido entre 0.05, que es el 5% de la impedancia, dividido entre 100. Y tenemos que la corriente de cortocircuito en el punto número 1 es de 36.080 amperes. Conociendo la corriente de cortocircuito en el punto número 1, vamos a poder conocer la corriente de cortocircuito en el punto número 2. El punto número 1 es el punto donde el cable inicia, el punto número 2 es donde el cable termina. Teniendo como dato que la corriente de cortocircuito es de 36.080 amperes y este es un cable de cobre calibre 500, 4 conductores por fase, 131 pies de longitud y va en un tubo conduit metálico, aplicamos la siguiente metodología. En el paso número 1 calculamos el factor F. El factor F se calcula utilizando esta fórmula. F es igual a 1.732 que multiplica a L, siendo L la longitud del cable en pies, que multiplica a la corriente de cortocircuito en el inicio del conductor. Todo eso dividido entre C, que es una constante, multiplicado por N, que es el número de conductores por fase, multiplicado por la tensión de línea a línea de nuestro sistema. La constante C es una constante para conductores y busways. Esta constante C depende del calibre del conductor en AWG o KC1000. Depende si nuestro conductor son conductores monopolares o son multiconductores. Depende del tipo de canalización y depende del voltaje de nuestro sistema. Canalizaciones de acero, canalizaciones no magnéticas, 600 volts, 5 kilovolts, 15 kilovolts. Esta sección se utiliza para conductores monopolares en un conduit de acero o en un conduit de material no magnético. Esta otra sección se utiliza para conductores o multiconductores, ya sea en canalización de acero o en una canalización no magnética. Y la parte de abajo es lo mismo, pero para conductores de aluminio. En nuestro caso, nosotros tenemos que nuestro conductor es de cobre, calibre 500 KC1000 en un conduit de acero y a 600 volts o a menos de 600 volts. Por lo tanto, nuestra constante C es de 22.185, sin unidades, es solamente una constante. Entonces, retomando nuestra fórmula, sustituimos los valores. 1.732 que multiplica a 131, que es la longitud del conductor, que multiplica a 36.080, que es la corriente de cortocircuito en el inicio del conductor. Todo eso dividido entre 22.185, que es la constante C que obtuvimos de nuestra tabla, multiplicado por 4, que son el número de conductores por fase, multiplicado por 480 volts, que es el voltaje de nuestro sistema.
Este factor F nos da un valor de 0.1922. Una vez que conocemos el factor F, podemos calcular el multiplicador M. El multiplicador M se obtiene de la fórmula M es igual a 1 entre 1 más F. De ahí, sustituyendo los valores, tenemos que M es igual a 1 entre 1.1922, 1 más F. Y haciendo la operación, tenemos que el multiplicador M es igual a 0.8388. Una vez que conocemos el multiplicador, vamos a seguir al paso número 3, que es calcular la corriente de cortocircuito en el punto número 2. Para calcular la corriente de cortocircuito en el punto número 2, seguimos esta fórmula. La corriente de cortocircuito en el punto número 1 multiplicado por M. Sustituyendo los valores, tenemos 36.080 por 0.8388 y tenemos que la corriente de cortocircuito en el punto número 2 es de 30.263. Si hubiera motores conectados a este tablero de distribución y quisiéramos tomar en cuenta la contribución de los motores, en este punto sería solamente sumar las corrientes de plena carga de los motores multiplicados por 4 o 6 y ahí podríamos estar tomando en cuenta la contribución de los motores. En nuestro caso no lo estamos haciendo. Este es el momento en el cual sería apropiado considerar si los motores conectados a este tablero son significativamente grandes, mayores de 50 HPs, tomar en cuenta la contribución de esos motores. Ahora, ya conocemos la corriente de cortocircuito en el punto número 2. Conociendo la corriente de cortocircuito en el punto número 2, podemos conocer la corriente de cortocircuito en el secundario de nuestro transformador. Para calcular la corriente de cortocircuito en el secundario de nuestro transformador, seguimos esta metodología. Paso número 1, calculamos el factor F conociendo la corriente de cortocircuito en el primario. Ese factor F se consigue con la fórmula corriente de cortocircuito en el primario multiplicado por el voltaje en el primario multiplicado por 1.732 multiplicado por la impedancia del transformador y todo eso dividido entre 100.000 por los kVA del transformador. Sustituyendo los valores tenemos 30.263 amperes, que es la corriente de cortocircuito en el primario del transformador, por 480 volts, que es el voltaje en el primario del transformador, por 1.732, que es la raíz de 3, por 2, que es la impedancia del transformador. Todo eso dividido entre 100.000 por 75, que es la potencia en kVA del transformador, y eso nos da que el factor F es igual a 6.7092. Conociendo el factor, entonces encontramos el multiplicador siguiendo la fórmula M es igual a 1 entre 1 más F. Sustituyendo los valores tenemos 1 entre 6.792 más 1, que es 7.7092, y nos da que el multiplicador es 0.1297. Conociendo la corriente, el multiplicador M, vamos a poder conocer la corriente de cortocircuito en el punto número 3. Para eso seguimos la siguiente fórmula. La corriente de cortocircuito en el punto número 3 es igual al voltaje primario dividido entre el voltaje secundario multiplicado por el multiplicador multiplicado por la corriente de cortocircuito en el primario del transformador.
Sustituyendo los valores, tenemos 480 volts, voltaje en el primario, dividido entre 220 volts, voltaje en el secundario, multiplicado por 0.1297, que es el multiplicador, multiplicado por 30.263, que es la corriente de cortocircuito en el primario del transformador. Haciendo una sencilla operación aritmética con una calculadora, obtenemos que la corriente de cortocircuito en el secundario de nuestro transformador es de 8.563 amperes. Como puedes ver, este es un método relativamente sencillo. Este es un método que podemos aplicar rápido, con cierta exactitud, que nos permite tomar decisiones prácticas. Obviamente existen otras fórmulas, existen otras constantes cuando se hacen estudios de cortocircuito de línea a línea o de línea neutro, o cuando se hacen cortocircuitos monofásicos. Para eso te voy a invitar a que te suscribas a www.el-inge-eléctrico.com. En este sitio tú puedes encontrar más información, y suscribiéndote a este sitio te voy a mandar por correo electrónico un PDF de 7 páginas en donde viene toda la metodología necesaria para que se hagan cálculos de cortocircuitos en un sistema eléctrico radial de baja tensión. Las referencias tomadas para este video salieron del Código Nacional Eléctrico, el National Electrical Code, y de una publicación editada por Bussmann que se llama Selecting Protective Devices. Espero que encuentres esta información entendible, aplicable. Espero que puedas usarla inmediatamente. Déjanos un comentario, déjanos algunas preguntas, con mucho gusto te las resolvemos. Esperamos verte pronto en otro video de El Inge Eléctrico. Mucho éxito. Hasta luego.